pero así lo asumieron ellos como con pompa y circunstancia su desfile, como hoy en México hacen el desfile del 16 de septiembre, antes era el 13 de agosto y se celebraba la caída de Tenochtitlan. Entonces, para la colonia era un honor haber derrotado a ese, entre comillas, gran imperio. Y desde las cartas de relación que están escritas por el primer historiador de México, porque eso hay que tenerlo muy claro, el primer historiador, antropólogo y arqueólogo de México se llamó Hernán Cortés, porque sus cartas de relación hoy son tomadas como, entre comillas, fuentes históricas. Válgame Dios, imagínense, ¿cómo es posible que los escritos que hizo Cortés de sí mismo sean tomados como verdades fehacientes? Eso es una tontería. Es como si dentro de 500 años se quisiera reconstruir la historia de México a partir de los informes presidenciales. Pues sabemos que son puros cuentos chinos. Entonces, Hernán Cortés también fue el primer etnólogo y el antropólogo porque él nos describe cómo éramos, qué comíamos, etcétera. Entonces, esas descripciones siguen siendo válidas hasta nuestros días. Y también el primer arqueólogo, porque habiendo sido, cuando llegó a la ciudad de Tenochtitlan, fue hospedado en la casa de Atzayacatl, un extinto Cihuacóa, Tlatoani, y le dijeron que se enteró que ahí había enterrado un tesoro y se puso a hacer agujeros, excavaciones arqueológicas en la casa de Atzayaca. Entonces yo digo que fue el primer arqueólogo de México. Entonces, esta visión que tienen va a ser muy importante, va a ser la visión que se tiene y se van a recrear a los mexicas a tal punto que se les va a llamar imperio y se va a poner una imagen de que eran poderosos, que tenían dominado todo lo que hoy es México y parte de Centroamérica y una serie de falsedades, porque entre más grandes fueran los aztecas como tales o mexicas, finalmente 550 forajidos derrotaron a un imperio. Entonces, esa es la visión que tienen en España de la gran obra de Hernán Cortés. Y ustedes simplemente búscanlo en Google, la batalla de Otumba, y van a ver las tonterías que hablan sobre la batalla de Otumba, en que Cortés, después de la mal llamada batalla de la Noche Triste, al otro día con menos de 1000 hombres, según derrota un ejército de 100,000 hombres, que es totalmente falso. Entonces, bueno, estos aztecas o mexicas super creados a gran dimensión, van a servir como de estímulo a los propios gachupines de decir, miren, nosotros derrotamos el imperio azteca y por eso celebraban este desfile cada 13 de agosto. Cuando los criollos y los gachupines, después de 11 años de guerra, cuando un criollo, un curita trinquetero dice es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España, y comienza una rebelión en la cual Hidalgo utiliza a los pueblos anahuacas en contra pues, de sus enemigos, de los criollos que eran los gachupines, y por eso en el grito de Dolores, él dice, vivan los, mueran, es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España. Porque pues sabía que los reyes estaban prisioneros en París por Napoleón Bonaparte, y era el momento en que se suponía Francia era dueña de las colonias iberoamericanas. Y era el momento de separarse de ellas y quitarse a los gachupines de encima. Esta historia es muy interesante y la ha seguido Miguel Ángel, que yo he leído todos sus textos apasionadamente, porque el criollismo es uno de los males más grandes que tenemos los mal llamados mexicanos. Entonces, esta idea de que se hace una supuesta guerra de independencia es falsa, es una lucha por el poder entre criollos y gachupines. Y después de 11 años y a partir de la Constitución de Cádiz en España, que España gira hacia una república, pues los criollos y los gachupines deciden hacer su país de ellos y para ellos. Y entonces en 1824 crean este país.
Entonces, para darle sentido a este país, se atreven a ponerle indebidamente a su nuevo país el nombre de México. ¿Por qué le ponen el nombre de México? Como les digo, durante 300 años se celebraba el 13 de agosto la caída de México Tenochtitlan, entonces ellos le van a poner a este país México. Pero ¿cómo se llamaba esta tierra o cómo se llama esta tierra? Esta tierra se llama Anáhuac. Se llama Anáhuac desde hace miles de años y entonces hay pruebas que pueden refutar ese criterio de México. En 1813, después de unas matanzas a lo loco que mandó a hacer Hidalgo, es José María Morelos y Pavón el que en 1813 convoca al primer congreso de la Anáhuac para dar los sentimientos de la nación. Entonces se sabe que esta tierra es Anáhuac, no México. Y es ahí donde arranca verdaderamente un movimiento con visos de independencia, con Morelos, no con Hidalgo. Y por eso es Anáhuac. Y en 1821, el traidor de Iturbide da un golpe de timón mientras deciden los criollos y los gachupines si hacen una república o invitan al rey a que venga a gobernar acá. Dan un golpe de timón y Iturbide se autonombra emperador y crea el primer imperio mexicano de la Anáhuac. Porque les queda muy claro que esta tierra es Anáhuac. Y es un imperio que dura 9 meses. Entonces ya cuando cae Agustín de Iturbide es cuando los criollos y gachupines en 1824 crean este país malamente llamado México. Entonces, el Estado mexicano va a sustentar su estructura histórica en lo que ellos llaman historia prehispánica. Fíjense nada más qué delito llamarle a lo propio nuestro, que tiene miles de años atrás, con el nombre del conquistador, del invasor. Entonces, le llaman historia prehispánica y van a poner a los mexicas como un pueblo inmenso, van a ser como los griegos de la cultura europea. Y hay hasta algunos grabados en las que ponen a los mexicas con actitudes como los soldados griegos. Por ahí tengo una imagen de esa época. Y es la idea como de una mitología creada de una memoria histórica falsa de los mexicas. Y entonces así se crea esta idea de los mexicas como un gran imperio, un noble imperio, ya no es un terrible imperio, sino es un noble imperio en el que se sustenta el nombre de este país malamente llamado México. Y entonces lo podemos ver en el libro de texto, todo lo que estoy diciendo lo podemos ver en el libro de texto de cuarto año de primaria de la SEP, donde le dedican unas cuantas páginas a la historia ancestral de la náhuac. Entonces, el Estado mexicano tiene su versión de la historia del pueblo mexica. Es una historia totalmente falsa, totalmente maniquea, acomodada a lo que nosotros decimos la biografía del Estado. Y por eso, por ejemplo, lo que significa para el Estado mexicano las ruinas del Templo Mayor, la zona arqueológica, donde están invirtiendo dinero y están haciendo permanentemente trabajos cuando otras zonas arqueológicas están totalmente abandonadas. Entonces, esta idea de que tiene el Estado mexicano, de que todos somos mexicanos, eso es falso, porque mexicano viene de mexica. Y discúlpeme, pero en este país todavía sobreviven 68 pueblos ancestrales de la náhuac y habemos millones de mestizos y afromestizos, entonces no todos somos mexicas. Yo tengo un trabajo, un ensayo en el que digo, ¿dónde están los mexicas? Pues según yo, los únicos mexicanos que hay en este país en este momento, pues son los de Tepito, porque Tepito era un barrio pequeño, eso es lo que quiere decir en náhuatl Tepito, a las afueras de Tenochtitlan, que sobrevivió la catástrofe de la invasión y de la colonia y se mantuvo. Y los tepiteños siguen siendo mexicas. Y déjenme decirles por qué. Según yo, los mexicas tienen 3 características. Son un pueblo guerrero,
son un pueblo comerciante y son un pueblo que crearon su propia religiosidad con Huitzilopochtli. Bueno, hoy ustedes van a Tepito, es un pueblo guerrero. La policía no entra a Tepito y cuando entra, entra con tanques, ¿verdad? Son un pueblo comerciante, lo que usted quiere a buscar en el mundo lo encuentra usted en Tepito y si no le piden unos días y se lo entregan. Y finalmente ahí está la Santa Muerte, ¿no? A la cual le da mucha roña a la Iglesia Católica, que mucha gente de allá del sótano está afiliándose diariamente a la Santa Muerte como una religión popular, ¿no? Que es una contrarreligión, la Santa Muerte. Entonces, fíjense cómo tiene esas tres características. Y podríamos hablar de una cuarta, que fíjense ustedes, los tepiteños no tienen memoria histórica consciente de lo que estoy diciendo. Sin embargo, fíjense cómo el hablar del tepiteño, abajo de su español está el náhuatl. Esa forma que tienen de hablar de los de Tepito, que le dan un movimiento a las palabras y que siempre hablan con diminutivos, pues este es el náhuatl del que está ahí, nada más que se monta el español sobre el náhuatl. Entonces, para mí los únicos mexicas mexicanos que existen realmente son los tepiteños. Pero bueno, ese es un punto como anecdótico. La historia oficial es una autobiografía del Estado y en esa autobiografía los mexicas van a ocupar el lugar más relevante de lo que ellos llaman historia prehispánica. ¿Y cómo puedo afirmar yo esto? Pues, ¿cómo puedo confirmar esto? Simplemente vayan ustedes al Museo Nacional de Antropología e Historia, que no es de antropología, más bien es un museo de arqueología. Y además, no sé si alguno de ustedes ha tenido el interés de subir a la segunda planta, ¿verdad? Pero van a ver que ahí está la parte etnológica y es patética ver esa parte donde los personajes, los anahuacas, no tienen rostro. Eso es algo muy interesante. Bien, entonces el Estado mexicano tiene como sala principal del Museo Nacional de Antropología e Historia la Sala Mexica. Y aquí es una cosa interesante que debemos de reflexionar. ¿Por qué si los mexicas fundan Tenochtitlan en 1325 y es destruida en 1521, cómo es que 196 años de historia van a significar a un país que tiene 10,000 años de historia? Por ahí entonces empiezan a oler las cosas mal. Algunas personas a mí me acusan de ser anti-mexica, anti-azteca y yo no estoy en esos rollos. A mí no me interesa estar a favor o en contra. A mí me interesa encontrar mi identidad y encontrar mi memoria histórica de una manera clara. ¿Por qué el Estado mexicano le interesa tener a los mexicas en ese portento, en ese podium de importancia? Bueno, porque vivimos un estado neocolonial de ideología criolla. Desde Hernán Cortés hasta el último presidente de México, todos son gente de ideología criolla, que acabo de escribir un artículo sobre esta actividad que hizo el presidente de México el día no de los muertos, porque es otro error histórico, es el día de nuestros ancestros en el Palacio Nacional. Y entonces yo lo titulé al artículo escenografía indiana, ¿no? Porque sí hacemos rollos escenográficos de que estamos con los indígenas, pero lo cierto es que está el Tren Maya, lo cierto está que está el corredor transísmico y el proyecto de la termoeléctrica de Huesca en Morelos. O sea que por un lado hay un discurso y por otro lado hay otra realidad. Entonces los pueblos de la náhuatl siguen siendo igual que en estos 500 años, pues excluidos, explotados, abusados. Pero la idea es entonces para el Estado mexicano ignorar a todos los pueblos, ignorar esta historia milenaria y entonces poner a los mexicas como una utopía de Estado y sobre esa decir, bueno, pues ustedes son mexicanos, ustedes son mexicas, ahí está su templo mayor, ahí está su museo nacional,
ahí está la sala mexica como la más importante. Dancen, brinquen y hagan todo y quédense ahí y no investiguen los 10,000 años de historia. No busquen saber quiénes fueron sus abuelos, qué logros tuvieron, cómo fueron esos 10 siglos de esplendor, qué es la Toltecayot, por qué sus antepasados inventaron el cero matemático 500 años antes que los egipcios, o por qué, a diferencia de las otras 5 civilizaciones que domesticaron la planta, sus antepasados inventaron el maíz hace 10,000 años, en lo que hoy llamaríamos ingeniería biogenética, o por qué sus antepasados inventaron la primera calculadora del mundo llamada Nepohualcínsin, o por qué sus antepasados hicieron la medición de la mecánica celeste más exacta que ha hecho cualquier pueblo con 5 calendarios que están totalmente integrados unos con otros, o por qué sus antepasados crearon la democracia participativa más antigua y vigente hasta nuestros días. La democracia de los mercaderes, de los bancos, del señor Trump y del señor Despeñadero, tiene apenas 244 años. La democracia tolteca tiene más de 3,500 años y sigue vigente. Aquí en Oaxaca tenemos 570 municipios en los cuales en 416 no hay partidos políticos, no hay políticos de carrera, no hay elecciones. Ahí hay asamblea. Y ahí cada mes se reúne el pueblo y decide sus asuntos y las autoridades mandan obedeciendo. Esa es la verdadera democracia. Entonces, eso no les interesa que sepan. Imagínense que la gente sabe eso o que sus antepasados crearon el primer sistema de educación obligatorio, público y gratuito de la humanidad, que duró por lo menos 3,000 años y que lo primero que hicieron los españoles fue destruirlo, asesinar a sus maestros y quemar sus libros. Entonces, ahí el Estado mexicano tiene una visión y no, mexica de la historia y no quiere que la gente conozca la otra historia y además desconoce a los otros pueblos que existen actualmente en el Anáhuac, es decir, mayas, zapotecos, tarahumaras, purépechas, esos no son de interés. Aquí la única cuestión interesante, importante es como dijo alguien, el indio muerto, el indio azteca muerto. Y finalmente, fíjense cómo hay una jiribilla, porque nos pueden pintar a los mexicas como un poderoso imperio, pero lo cierto es que 550 filibusteros derrotaron a ese poderoso imperio. Y por eso está en los libros de texto y el niño de primaria, al final de la clase de historia, dice, pues mi abuelito era español, porque nadie se quiere ver reflejado en los derrotados. Entonces nos mantienen esa puntilla siempre de que nos derrotaron y que ni siquiera, fíjense, ni siquiera esos que se empluman y que son aztecas y guerreros, ni siquiera les dejan los espacios para hacerlo libremente. O sea, ni siquiera eso les permite. Entonces, yo creo que aquí mi interés en cuanto a desenmascarar al Estado mexicano en el uso de la cultura mexica no se debe confundir con que yo estoy en contra de la cultura mexica. Eso sería verdaderamente absurdo y estúpido. Bien, la historia de nuestra civilización tiene aproximadamente 10,000 años desde estas semillas de Teocintla encontradas aquí en las cuevas de Mitla, en el valle de Tlacolula, con un fechamiento arqueológico de 8,000 antes de Cristo. Entonces, del 8,000 antes de Cristo, que es cuando ya se supone, se empieza a inventar la agricultura, la milpa, la nixtamalización, todo este proceso del sistema de alimentación, a nuestros días han pasado aproximadamente 10,000 años. Pero la historia propia nuestra, antes de la invasión, pues podríamos decirlo que tiene 9,500 años. Esa historia, desde la invención de la agricultura a la llegada de los invasores, los expertos la dividen en 3 periodos. Periodo preclásico formativo,
que son miles de años en los cuales se va a formar base de la pirámide de desarrollo humano con sus sistemas de alimentación, salud, educación y organización básicos, ¿no? Hay otros sistemas, pero son los básicos. Y en el periodo clásico, del año 200 a.C. al 850, se va a dar la cúspide de la pirámide de desarrollo humano, que van a ser en 3 niveles, el más que son el quinto nivel, la maestría de la conciencia del ser histórico, el sexto, la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia, y el séptimo, la maestría de la conciencia del ser, del cuerpo energético. Entonces, ese esplendor de 10 siglos no aparece en la historia, pero es la parte más importante. Aquellos que quieren sentir el orgullo de su raíz ancestral no lo pueden fijar en la cultura mexica. Necesariamente tienen que estudiar, tienen que investigar ese pasado milenario y encontrarán un periodo asombroso de formativo con lo que llaman cultura olmeca, de formación y estructura del conocimiento, y un periodo de esplendor de 10 siglos con la cultura teotihuacana. Entonces, esos 10,000 años. Y luego hay un colapso alrededor del año 850, desde Nicaragua hasta el sur de Canadá. Los viejos abuelos, los toltecas que trabajaban, investigaban en los tolanes, que hoy llaman zonas arqueológicas, pues y misteriosamente los destruyeron, otros los abandonaron, otros los quemaron, otros los cubrieron de tierra como Monte Albán y desaparecieron. Dejaron dicho que regresarían a restaurar la Tultecayot en el año Unocaña. Y viene el tercer periodo, el periodo posclásico decadente. Y cuando digo decadente no me refiero a la cuestión civilizatoria, porque hay estudios muy ciertos, muy serios, de, por ejemplo, en 1519, un ciudadano de Tenochtitlan, un ciudadano de Tenochtitlan, un macehual de Tenochtitlan, comparado con un siervo de Madrid de 1519, comparando su sistema, su alimentación, su salud, su educación y su organización, se los llevan de calle los mexicas. Entonces, cuando hablamos de un periodo de decadencia, no nos estamos refiriendo a un periodo de decadencia civilizatoria. Es un periodo de decadencia filosófica, espiritual, que la voy a explicar más adelante, pero civilizatoriamente estábamos mucho más adelantados. Aún los mexicas que fueron transgresores de la Toltecayot estaban mucho más adelantados que los pueblos europeos. Es que en 1519 la ciudad más grande de Europa era París con 62,000 habitantes y Madrid tenía 40,000. Y los expertos no se ponen de acuerdo cuántos habitantes tenían Tenochtitlan, pero hablan entre 250,000 y 300,000 habitantes. Era la ciudad más grande del mundo en ese momento y tenía la infraestructura urbana que no tuvo las ciudades europeas hasta finales del siglo XIX. Y ya la tenían los abuelos mexicas con agua potable, con tratamiento de las aguas negras o los desperdicios humanos. Tenían escuelas, zoológicos, museos, bibliotecas, mercados, plazas, una limpieza de la ciudad increíble, baños públicos, sanitarios públicos en las calles, en fin, era asombroso. Un sistema de transporte gratuito, fíjense, es un dato interesante. Los pueblos de las riberas de los lagos, cada año por el número de habitantes ponían un X número de chalupas y quitaban las que ya estaban podridas, de modo que la gente tomaba una chalupa en una canoa en Coyoacán, y iban a Palapa y en el embarcadero ahí la dejaban y iban a hacer sus cosas y cuando regresaban tomaban otra y iban así. Entonces tenían un sistema de transporte verdaderamente asombroso para esa época. Y nada más como datos, si vieron la película El Perfume, esta famosa película El Perfume, sí pone a París a principios de esa época, de 1500, y podemos ver que París era una cloaca. Y esa es la verdad de esas ciudades. Entonces, el punto para mí es decir que sí había una decadencia cultural, más que cultural, una decadencia filosófica, espiritual, pero no civilizatoria. Bien,
Eh, entonces, bueno, este es el marco en el que vamos a hablar. Ahora, como dijimos, a partir del periodo del colapso en el que misteriosamente los toltecas que investigaban en lo que llamamos Tolán, que no que ahora llamamos zonas arqueológicas, que nunca fueron ciudades, que nunca fueron en el periodo clásico, Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá, Palenque, nunca fueron ciudades, ni fueron centros ceremoniales, ni fueron palacios, ni fortalezas, eran centros de investigación y de estudio. Bueno, cuando los toltecas se fueron de estos lugares y los destruyeron algunos, dejaron dicho que regresarían y desaparecieron cantidades tremendas de personas y vamos a hablar del altiplano central. Se llegó casi a despoblar el altiplano central. ¿Por qué lo hicieron? No lo sabemos. ¿A dónde fueron? Tampoco lo sabemos. Es un gran misterio. Por ejemplo, aquí en Monte Albán, quien conoce Monte Albán verá que por ejemplo, las piedras con las que está hecho Monte Albán, los 4 cerros de Monte Albán, son traídas de 14 kilómetros de distancia, no son del cerro. Son traídos a 14 kilómetros y subidos 400 metros. Las terrazas están hechas sin hierro, sin bronce, sin acero. Y este trabajo se llevó 1350 años. Sin embargo, su destrucción, que fue en una generación, implica la destrucción de estos edificios y cubrirlos de tierra. Y hay un dato interesante. Si ustedes van a Monte Albán, no van a ver los agujeros donde sacaron la tierra para cubrir lo que nosotros llamamos pirámides. O sea que está implícito que esa tierra fue traída de abajo del valle. Entonces yo siempre digo que la construcción de Monte Albán es titánica, pero su destrucción es más porque no había hierro, bronce, hierro, acero, no había picos, palas, no había explosivos y el hecho de destruir los edificios y luego cubrirlos de tierra implicó un gran esfuerzo, una gran razón de hacerlo. Sea como fuere, esto se dio y empezaron a llegar, para el caso del Altiplano Central, cuando desaparecieron estas comunidades de cultura tolteca, empezaron a bajar del norte pueblos de la cultura del desierto, ¿no? A veces se les quiere pintar como salvajes, no, eran pueblos de cultura del desierto y en toda la franja, en el globo terráqueo de los desiertos, los pueblos de las culturas, los pueblos que han hecho cultura en el desierto son pueblos con un gran conocimiento porque si no tienen ese conocimiento no sobreviven. El desierto es muy duro, es implacable, ¿no? Entonces si uno no tiene los conocimientos muere inmediatamente. Esos pueblos fuertes, esos pueblos que eran cazadores, recolectores, nómadas, pues empezaron a bajar al altiplano porque a las condiciones de vida eran más accesibles. Y en general hubo tres grandes migraciones lideradas por tres personajes. Y no voy a hablar toda su historia, pero los primeros se ubican en lo que hoy es Texcoco, los segundos se ubican en lo que después se va a llamar Azcapotzalco, y los últimos primero llegan a Culhuacán, que esos son los Mistin, llegan a Culhuacán y de ahí tienen problemas porque hacen sus tropelías y son corridos de Culhuacán y se huyen. Unos se van a refugiarse a Texcoco y fíjense que hoy en Texcoco hay un barrio de los Mesti y otros se fueron al islote del lago, que más tarde llamarán Tenochtitlan. Entonces, estas personas que se fueron al lago, al islote, pues van a vivir ahí sojuzgados un tiempo muy difícil, desde el año 1111, que es cuando supuestamente salen en búsqueda de mejores tierras, hasta que finalmente pues son sojuzgados por Azcapotzalco, donde había un personaje terrible, un tirano llamado Maxtla, que los tiene sujetos, los humilla, etcétera, y finalmente ellos van
a hacer una rebelión en contra de los de Azcapotzalco, los del hormiguero. Y es una historia muy interesante porque ahí se explican muchas cosas. Yo estoy escribiendo una novela justamente, por eso me ha interesado ahora más este periodo. El nombre de la novela revela de qué trata la novela, casi la cuenta, ¿no? La novela se va a llamar Netzahualcóyotl, el último tlatoani tolteca de la náhuac. Eh, entonces, eh, estaba Maxtla al frente del poder. Antes su padre había tratado de apoderarse de Texcoco y hay una historia muy interesante de que el Tlatoani de Texcoco lo va acercando hasta que un día le hacen una emboscada y este hombre se da cuenta que lo van a matar, pero lleva a su hijo como de 10 años y antes de la batalla se da cuenta que está perdida y pues le dice al niño, súbete a ese árbol, no hagas ruido y tienes que preservar porque tú eres del linaje de Texcoco. Y el niño efectivamente ve cómo mastran a su gente, a su padre, la gente de Azcapotzalco, y ese niño se llamó Moctezuma, perdón, se llamó Netzahualcóyotl. Y también es una historia muy bonita, la de Netzahualcóyotl, porque los de Azcapotzalco lo persiguen, lo quieren matar, en fin, y lo van protegiendo hasta que se hace un joven. Y en esa época había un calmeca muy importante que estaba en Cholula. Cholula siempre fue un lugar, ahora dicen santo, no era santo, era un lugar de conocimiento y había muchos cus o pirámides y era un lugar dedicado a Quetzalcóatl. Y ahí había un Calmeca, una escuela de altos estudios, donde iban la élite de los jóvenes que iban a gobernar en los pueblos del altiplano. Y ahí se conocen justamente Netzahualcóyotl con Moctezuma el Huicamina y con Tlacael, el que más adelante van a formar lo que es la verdadera historia de los mexicas, ¿no? Entonces ahí hacen una amistad que después, estoy haciendo una brevísima historia, van a ser una amistad que en su momento la va a llevar a la guerra contra los de Azcapotzalco. Finalmente derrotan al tirano Maxtla y no se sabe qué pasó con Maxtla, si lo asesinaron o se perdió. El caso es que es cuando entonces eh, surge después de esta batalla que fue en 1430, es cuando se empieza a conformar ya esos pueblos que antes eran sojuzgados por los poderosos de Azcapotzalco, empiezan ya a tomar cuerpo y a crearse esta fuerza ideológica y política y económica que más tarde va a ser Tenochtitlan. Aquí hay una cosa interesante que habría que documentar y es que a ver, nos quieren pintar a los mexicas como un imperio monolítico y no es cierto. A partir de la caída de Azcapotzalco, en lo que hoy es los islotes, o lo que fue los islotes de Tenochtitlan y Tlatelolco, existe una lucha, una pugna muy fuerte. De hecho, hay una guerra entre los de Tlatelolco contra los de mexicas. Fíjense que en los usos y costumbres del posclásico había un concepto muy oscuro que se llamaba la guerra sucia, porque las guerras en el periodo posclásico eran increíbles, ¿no? Tardaban meses en declararse las guerras, iban y venían los embajadores y al final, pues, normalmente eran los mexicas los que mandaban regalos, armas, comida al pueblo que le iban a declarar la guerra y le decían que pues que se les mandaba eso porque lo iban a necesitar y se fijaba la fecha y el lugar donde se daban las batallas. No eran en ciudades, eran campos específicos y esas batallas podían además detenerse cuando hubiera una cuestión que moría un tlatoani, una cosa así.
Eran muy protocolarias y esas batallas no estaban hechas para matar al contrincante. Este es un dato muy interesante porque aún las mismas armas de los guerreros del periodo posclásico no eran armas mortales. En las batallas era para tomar prisioneros y esclavizarlos, ¿no? Tampoco hubo sacrificios humanos, esa es otra de las grandes falsedades de la historia oficial y de la historia hispanista. Aquí no hubo sacrificios humanos. Comenzaron justamente cuando llegaron los invasores, pero no teníamos, estaba prohibido que un hombre en batalla matara a otro porque no podía quitarle la vida. Eso era una cuestión divina, de divinidad. Lo que sí podía hacer era dominarlo, tomarlo prisionero. Y los códices lo dicen claramente. Se ven los guerreros tomando a un prisionero de los cabellos y el prisionero hincado, ¿no? Entonces no se mataba a la gente, no se sacrificaba, eso es falso. Entonces, estas guerras eran guerras muy protocolarias, pero lo que llamaban guerra sucia era aquella guerra en que no se declaraba. Y eso es lo que hicieron los tlatelolcas con los mexicas. Los atacaron casi de madrugada y los tomaron por sorpresa y los mexicas se defendieron y finalmente vencieron a los tlatelolcas y les destruyeron su templo mayor y los obligaron, no me acuerdo por qué tiempo, a ir todos los días a celebrar al templo mayor de los mexicas. Y entonces llegaron finalmente a un acuerdo en que los de Tlatelolco iban a ser comerciantes, su poder era el comercio. Es cuando entonces, con las reformas de Tlacaelel, se va a crear, pues no la moneda, porque nunca se creó la moneda, pero sí se usó el cacao como instrumento de cambio. ¿Y cuál sería la diferencia entre instrumento de cambio y moneda? Bueno, que la moneda, un doblón o un lingote de oro, pues dura toda la eternidad y el cacao dura un año. Entonces no se podía atesorar el cacao, se tenía que consumir, pero era un instrumento de cambio. Y también se empezaron a crear la propiedad privada, que nunca en el Anáhuac se tenía ni moneda ni propiedad privada. Y esto empezó a transformar mucho y los tlatelolcas se convirtieron pues en ese poderío económico militar porque en la época del periodo clásico existían los pochtecas que no eran comerciantes. Los pochtecas eran un grupo militar que se dedicaba a transportar los insumos necesarios para el culto. ¿Qué quiero decir? Iban pues a Arizona por piedras preciosas o iban hasta Costa Rica, Centroamérica por oro o bajaban a las costas con papel amate y subían con plumas de aves preciosas, en fin, pero no era comercio. Si no había propiedad privada y no había moneda, pues no había comercio. Eso es algo muy interesante porque vean cómo los historiadores occidentales siempre nos ponen un renglón en su historia, economía. No, pues la economía no estaba dada en la visión occidental. Pero ya cuando Tlacaelel hace las reformas, entonces sí, y eso se le da luz verde a los tlatelolcas, que los pochtecas se vuelven, además de guerreros, se vuelven espías y se vuelven comerciantes. Y es cuando se empieza a ver un impulso muy fuerte al comercio, a pesar de que teníamos tianguis cada 5 días y que no existía la moneda, era el trueque, pues fue un impulso muy fuerte que se le dio y eso lo dieron los tlatelolcas. Entonces, aquí, como les dije, hay 3 personajes importantes para entender cómo se formó la Tenochtitlan y es Netzahualcoyotl, Moctezuma el Huicamina y Tlacaelen, que luchan y vencen a Maxtla y ya se da en 1430, ya comienza la creación pues de lo que más tarde va a ser esta fuerza, pero no fue monolítica, eso es muy importante. Hay un libro muy valioso, yo lo recomiendo mucho, del maestro Antonio Velasco Piña, que se llama Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Yo recomiendo mucho ese libro, el maestro es una persona, yo lo respeto mucho, pero no comparto su visión, pero lo respeto y he aprendido mucho de él. Pero él mismo señala que a Tlacaelel lo asesinaron los propios mexicas,
porque llegó un momento en que a la transgresión de la Toltecayo de haber creado la Mexicayotl, había al interior de la élite mexica, había grandes confrontaciones, dos corrientes que se enfrentaban y una de ellas pues, decidió asesinar a Tlacael, el que era el ideólogo de la Mexicayotl, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, finalmente, después de vencer, cuando sube Moctezuma el Huicamina y Tlacael al poder en Tenochtitlan, se va a formar lo que hoy conocemos como la Triple Alianza, y esta triple alianza está hecha por Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan. Y esta triple alianza es una máquina de guerra. Los mexicas van a empezar justamente por las transgresiones que hizo Tlacaelel de, del pasado de los mexicas, va a empezar a hacer la guerra una razón de Estado. Y aquí permítanme explicar esto. Los pueblos que bajaron del norte no conocían la Toltecayo, eran pueblos, insisto, de la cultura del desierto. Sí tenían bases de conocimiento y esos los podemos hoy encontrar en las cuevas de Baja California, los podemos encontrar en los petroglifos en todo el norte del país, ya está el quincunce ahí presente, pero no tenían tan desarrollado el concepto de la Toltecayo como tenían en el altiplano, en la zona maya, la zona oaxaqueña. Entonces, Tlacaelel, en 1440, cuando entra como Cihuacóatl, hasta ese momento estos pueblos, este pueblo último que bajó del norte, ellos asimismos se llamaban Mestín. Y estaba recogido en los códices que se llevaba una historia, una historia de cada año, de lo que pasaba en el altiplano central. Se reconocía que les decían el pueblo sin rostro a los mexicas. Y se cuenta su historia, que eran pobres, que eran belicosos, que no los querían, que los iban rechazando. Y esta historia, cuando empieza a tener poder Tenochtitlan, a Tlacaelel no le gusta. Y entonces Tlacaelel hace la primera reforma histórica y educativa de México, ¿no? Manda quemar esos códices y esconde y ordena esconder los más importantes que deben de estar ahí esperando que volvamos a tener conciencia. Y reescribe una historia. Esta historia que Tlacaelel reescribió es una historia que deberíamos de, pues, con un sentido crítico y analítico, repasarla, analizarla. Esta historia mítica que venían de Chicomostoc, de Aztlán, y que una peregrinación, y que una mujer iba a dar a luz una mujer virgen iba a dar a luz a su guía, a su Mesías, que los iba a llevar a la tierra prometida, pues es una historia muy antigua, probablemente más atrás de los Olmecas. Es una historia fundacional, pero además no es una historia solamente de la náhuatl. Ustedes pueden ver que podría decir que es una calca de la historia del pueblo judío, pero sabemos que el pueblo judío no es un pueblo de origen autónomo. Todas esas historias de los judíos están inspiradas justamente en Mesopotamia, en el zoroastrismo. Entonces, en el zoroastrismo se habla de eso, esa misma historia, y muchos pueblos, ahí está Roma con sus 7 colinas y una memoria histórica de la humanidad. Y yo llego a pensar de manera personal, ¿verdad? Intuitiva, que para mí Chicomostoc son las Pléyades, porque son 7 estrellas y son las 7 cuevas. Y en fin, y este lugar de Aztlán es un mito, igual que Tomanchán. Son mitos filosóficos, pero que ancestrales, pero que Tlacaelel los usa, manda a destruir la historia ancestral y recrea una historia en la que ellos son el personaje fundamental. Y entonces le da un nuevo nombre a los Mestin, les llama mexicas,
Y entonces se da un destino manifiesto, ¿no? Ellos van a ser los sostenedores del quinto sol, porque ya estaba dicho en la profecía que el quinto sol se iba a acabar y no podían estar ellos en expansión cuando estaba amenazada la destrucción del quinto sol. Entonces ellos se autonombran, así como los Estados Unidos se han autonombrado los defensores de la democracia en el mundo, que no sé quién les dio ese título, pero ellos se lo abrogaron y eso les da permiso de llevar sus portaaviones y sus bombas a cualquier parte del mundo. En el mundo mexica fue lo mismo, ellos se autonombraron los sostenedores del quinto sol y gracias a las reformas de Tlacaelel se dio un giro muy importante a la espiritualidad, a la religión que se tenía en esa época. ¿A qué me refiero? Que de tradición tolteca para los macehuales, es decir, para los hijos de la Conasupo de allá abajo, se tenían dos figuras espirituales que eran Tlaloc y Quetzalcóatl. Tlaloc como el símbolo de la vida material, porque donde hay agua hay vida, y la vida espiritual estaba representada por Ejecat Quetzalcóatl, el soplo divino que le da conciencia a la materia. Y en todos los templos mayores del periodo clásico de las comunidades tenían esa dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl. Cuando los mexicas por Tlacael deciden hacer el templo mayor en su última etapa, que es la que hoy conocemos en las maquetas, hay dos habitaciones o dos santuarios en la parte superior. Uno, el del lado izquierdo, viéndolo de frente, está dedicado a Tlaloc como la vida material. Y el del lado derecho debería estar dedicado a Quetzalcóatl, pero no. Tlacaelel, con sus reformas, quita a Quetzalcóatl de ahí y pone a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es un numen tutelar de los mexicas o mestin desde que estaban en el norte. Y Huitzilopochtli representa la fuerza de voluntad, el poder personal, la fuerza de voluntad, el mundo material, la guerra. Esto es propio de la cultura del norte. Y va a bajar a Quetzalcóatl, que tenía pues 75 siglos de estar en el Anáhuac, que representa la educación, la espiritualidad y el conocimiento. Entonces, iban a hacer un templo frente al templo mayor, pero más pequeñito. Entonces, véanlo en la maqueta del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Sala Mexica, van a ver cómo está el templo mayor y enfrente pequeñito está el templo de Quetzalcóatl. Es decir, en pocas palabras, Quetzalcóatl es bajado de la parte superior y en su lugar se pone a Huitzilopochtli. Y esto le da una razón de ser al Estado mexica. Eso le da la razón de hacer las guerras que no habían en ese momento en el posclásico, no se habían desarrollado con esa intensidad, guerras de sumisión y de intertributos. Y eso explica por qué casi de la noche a la mañana Tenochtitlan, de ser una aldea con bajareque y pequeña y pobre, de repente se vuelve una aldea, una ciudad riquísima, bellísima, con una arquitectura sorprendente, porque primero tomaron las ideas de la Toltecayo, se inspiraron mucho en Teotihuacán, por cierto, y luego transgredieron el pensamiento de la Toltecayo y crearon la Mexicayotl, sostenida en lo que estoy diciendo, que se le da un sesgo material a la cultura espiritual. Por ejemplo, las escuelas en el periodo clásico, el Telpochcali y el Ilpochcali era para los jóvenes de 7 a 20 años, que era como primaria, secundaria y prepa, y era para formar rostros propios y corazones verdaderos, ciudadanos que pudieran salir, casarse y crear una familia y apoyar a su calpuli. Bueno, pues estas escuelas en el pueblo mexica se convirtieron en escuelas de tropa donde iban los macehuales. Y el Calmeca, que era la escuela de altos estudios, donde supuestamente estudiaba la élite, se volvió una escuela de oficiales y ahí iban los piltin, los hijos de los nobles, a ser oficiales. Es decir, el Estado usó la guerra como una base
de su creación y de su fortaleza. Y la guerra implicaba tributos, implicaba prisioneros, tierras, en fin, un dominio que eso hizo que en solo 81 años, fíjense nada más, de 1440 a 1521, apenas son 81 años de una expansión mexica muy relativa. La historia oficial les dice que, bueno, casi casi llegaban a Perú. No es cierto. Los mexicas tenían cierto control del altiplano central, pero no todo, porque ahí está Tlaxcala, ahí está Xochimilco, el mismo Cholula. Entonces no tenían el control de todo el altiplano y tenían el camino que va a la costa, a Veracruz, y ahí habían dominado a los totonacos. Ese era el único dominio real. Los otros eran pactos que habían hecho, negociaciones que habían hecho para hacer sus viajes comerciales, etcétera. Por ejemplo, aquí en Oaxaca ellos no vencieron nunca a los zapotecos. Hubo una negociación y se les permitió pasar. Entonces, aquí nos quieren pintar, el Estado mexicano nos quiere pintar a los mexicas como los romanos del mundo antiguo europeo. Eso es falso, ¿no? Y nada más fueron 81 años. Entonces, bueno, Tlacaelel es el que va a rehacer la historia y entonces esta historia de los Mestin es borrada y es recreada entonces con una historia épica de Tenochtitlan. Por ejemplo, otro dato, lo que hoy es lo que fue Tenochtitlan fue habitado desde que los Mestin fueron corridos de Culhuacán, que ahí se fueron a refugiar. Ese islote le pertenecía a Azcapotzalco, pero ahí les dieron permiso de estar y eran tributarios de Azcapotzalco. Pero entonces Tlacaelel, ya que se van a toltequizar, ya que van a conocer la mecánica celeste y toda la Toltecayot, entonces Tlacaelel da una fecha astronómica de la fundación de Tenochtitlan y empiezan a hacer un ajuste, empiezan a toltequizar eh, la historia, ajustan la historia mexica para hacerla al conocimiento, a la sabiduría tolteca. Mucha gente cae en ese engaño y mucha gente, por ejemplo, acabo de leer en el periódico que López Luján, ¿verdad? Una vaca sagrada de la arqueología y de la historia, habla y dice en su conferencia, magna conferencia, que Mictlantecutli era un dios mexica. Es decir, aún esa gente que supuestamente es experta, le dan toda la creación de conocimiento, se la dan a los mexicas. Por Dios, cuando la gente dice el calendario azteca, ¿qué creen que en 81 años pudieron haber logrado el conocimiento que tardaron miles de años todos los pueblos del Semanáhuac por lograr ajustar ese calendario? Es decir, la piedra sí la labraron los mexicas y extraordinaria obra de arte, eso hay que reconocerlo, pero el conocimiento que está en esa piedra pues, son miles de años atrás. Entonces la gente cree que todo lo que se habla de la cultura prehispánica, insisto entre comillas, es creación mexica, eso es totalmente falso. Los mexicas se apropiaron de eso. Eso es tanto como que pasa con Estados Unidos, que ellos creen que ellos inventaron el mundo, pero hace 100 años los gringos andaban, pues casi, casi como los mexicas cuando llegaron al valle. Eh, entonces, al interior de la élite mexica ya había ese gran conflicto entre mantener las reformas de Tlacaelel y volver a la Toltecayot que habían abrevado desde el principio. Como les digo, Tlacaelel fue asesinado por una facción de los mexicas y era un momento de incertidumbre porque se acercaba el año 1 Caña, 1519, y las cosas estaban muy mal. Así como, entre paréntesis, hoy vemos que las cosas están mal y que el mundo se nos está cayendo a pedazos. Bueno, en esa época sucedía algo similar, el mundo se estaba cayendo a pedazos, mucha gente estaba queriendo que se volviera a la Toltecayot y otros que tenían el poder y que se beneficiaban de eso querían mantener esa, esa, esa directriz.
Y entonces había mucho conflicto al interior de la élite mexica. Nos los quieren presentar. Fíjense cuánta ignorancia tenemos de nosotros mismos. Nos quieren presentar a Moctezuma Xocoyotzin como un reyezuelo mediocre, miedoso. Hay un escritor francés que hasta sacó un libro hace un año, creo, donde él dice que Moctezuma era homosexual y estaba enamorado de Cortés. Imagínense esas estupideces. Nos quieren presentar a un pusilánime Moctezuma el Huicamina cuando es totalmente falso, ¿no? Moctezuma el Huicamina era un guerrero, era un hombre educado, era un hombre que había ido al Calmecac y que eh, él, fíjense, no mandaba, él mandaba obedeciendo. Fíjense que es algo muy importante. Nos quieren pensar, quieren hacer pensar que Moctezuma tomó decisiones, que era un temeroso, que lloraba porque llegaban los españoles. Cuando quien viene a Oaxaca y conoce lo que es la democracia tolteca, sabe que las autoridades mandan obedeciendo. Moctezuma el Huicamina mandaba obedeciendo al Tlatocan, al Consejo Supremo. Los aciertos y los errores que tuvo Moctezuma frente a la invasión española, la debe de asumir el Tlatocan. Moctezuma solamente ejecutaba las órdenes que le daban. Entonces no era un reyesuelo. Por eso Hernán Cortés lo toma prisionero y cree que al tenerlo prisionero ya tiene el dominio de los mexicas. ¿Y cuál es su sorpresa? Que de repente le demuestran que ya le han quitado el poder y que ahora es el nuevo Tlatoani, ay, se me olvidó el nombre del Tlatoani, que por cierto murió de viruela. Tláhuac. Luego, ¿perdón? Tláhuac. Cuitláhuac, gracias. Cuitláhuac. Y entonces, pues qué sorpresa para Hernán Cortés, y por eso lo mata. Cortés mata a Moctezuma porque nos hacen pensar la historia hispanista, que eran amigos, casi que se tomaban de la mano y salían a los jardines. No es cierto, era un prisionero de Hernán Cortés que lo tenía como rehén a los usos y costumbres de las guerras de reconquista entre árabes y españoles o ibéricos. Entonces, aquí es una cosa interesante, nos han engañado, nos han manipulado la historia a tal punto que la gente no se da cuenta, pero ahí hay un mal que para mí es lo que me mueve. ¿Por qué el Estado mexicano ha permitido esta falsedad en la historia? ¿Por qué personajes como Miguel León Portilla, como pues estos López Matos Moctezuma y todas estas vacas sagradas, por qué nos tienen engañados con esta falsa historia? ¿Por qué no hay un pensamiento crítico? Bueno, porque ellos les están dando sus premios cada año, les dan sus monedas, sus maiciadas, el Estado mexicano, para que el pueblo no sepa realmente la historia ancestral de quiénes son ellos, quiénes somos nosotros, quiénes fueron nuestros antepasados. Entonces, eh, vuelvo al punto, ¿no? Los mexicas estaban en un momento muy difícil, en un momento incierto, estaban muy polarizadas el poder al seno pues de la élite mexica. Para esto, déjenme decirles algo que la gente no toma en cuenta, que hay que pensarlo. En 1492 inicia la invasión con Colón y sus dos hijos, que en 10 años, fíjense, en 10 años, Colón y sus dos hijos exterminan, literalmente ellos tres exterminan a todos los pueblos mayas de las islas del Caribe, porque eran pueblos mayas. Sí, eran taínos, eran caribes, sí, pero así como hoy tenemos tzotziles y tojolabales, eran pueblos mayas. Y de 1492 a 1519, casi 30 años,
¿Ustedes creen que los abuelos no sabían lo que estaba pasando en las islas? Cuando las islas eran el puente de comunicación ancestral con el Tahuantinsuyo, el propio Cristóbal Colón registra en su diario el encuentro de cayucos mayas en alta mar con 80 remeros. Claro que los mayas eran marineros de alta mar, pero iban por las islas, Yucatán, Cuba, etcétera, y llegaban hasta el Tahuantinsuyo. Ese fue el contacto que se tenía con el Tahuantinsuyo, porque por tierra no se podía ni se puede hasta la fecha. La carretera panamericana llega hasta el famoso tapón de Darién que está en Panamá, que es unos pantanos inaccesibles. Entonces, eh, ¿ustedes creen que los abuelos no sabían lo que estaba sucediendo en las Antillas? El exterminio, la brutalidad que estaban cometiendo los españoles. Por supuesto que lo sabían. Y debemos de tomar en cuenta que en 1516, no, en 1517, Diego Velázquez manda una armada, una expedición a invadir el Anáhuac al frente de Francisco Hernández de Córdoba, y esta expedición es derrotada y rechazada. Y en 1518 vuelve a hacer otra armada y manda a invadir el Anáhuac, pero al frente de Juan de Grijalva, y esa armada es rechazada y derrotada. Y al año siguiente vuelve a hacer otra armada con Hernán Cortés, pero es el año 1519, el año de la profecía, el año Unocaña. Y cuando llega Cortés al Yucatán y después a Tabasco, su encuentro con Malinche es fundamental. Cortés es muy díscolo, es un tipo, yo escribí un texto que se llama La otra cara de Hernán Cortés. Era era un enfermo mental Hernán Cortés, hay que estudiarlo seriamente. Era un psicópata Hernán Cortés. Bueno, Malinche le da toda la información de lo que yo le estoy diciendo, pero perfectamente clara y detallada, y sabe lo que está sucediendo en Tenochtitlan, y Cortés actúa como un virus que va al órgano más débil. Y después se encuentra con Iztlizóchitl, el Tlatoani despojado de Texcoco, despojado por Moctezuma Xocoyotzin, que se pone del lado de él con 300,000 guerreros y se suma contra la lucha contra Tenochtitlan. Por eso yo el periodo de 1519 a 1521 no lo llamo la invasión o la conquista, como dicen muchos, sino yo lo llamo la guerra de Tenochtitlan. Porque para mí la invasión a la Anáhuac comienza exactamente el 13 de agosto de 1521 a la caída de Tenochtitlan, y las tropas que van a ser militarmente las que van a conquistar los territorios del norte y del sur, pues son justamente los guerreros nahuas del altiplano central, pero esa es otra historia. Entonces ya pues para terminar este asunto, déjenme decirles que lo que nos sucedió, con todo respeto, voy a hacer un ejemplo a lo mejor muy tonto, un supositorio muy torpe, pero creo que a veces se explica más lo que nos pasó, ¿no? Eh, Imagínense que hoy le avisan al Papa en Italia que un personaje que se dice Jesús de Jesucristo desembarca en el sur de Sicilia, perdón, el sur de Italia, y comienza un camino a pie al Vaticano, dando discursos acerca de todo lo que han hecho indebidamente en su nombre, y que va al Vaticano a pedirle cuentas al Papa. Y que la gente se le está sumando y que la gente está de acuerdo en lo que este personaje dice que viene a hacer. Viene a pedirle cuentas al Vaticano por 2000 años de mentiras. Exactamente lo que hizo Cortés. Cortés se dijo embajador de Quetzalcóatl,
y por eso pudo llegar hasta Tenochtitlan y fue tratado como embajador hasta la matanza del Templo Mayor. Imagínense qué sucedería en el Vaticano. ¿Es o no es Jesucristo? Porque también está profetizado que va a regresar. Y llega un personaje que empieza a hacer milagros y empieza a hablar de la antigua discurso cristiano, de los primeros cristianos, los arreos de la religión arrea. Entonces, pues sería un cisma en el Vaticano. ¿Es o no es? Es exactamente lo que nos pasó. Entonces, los mexicas fundaron su pequeño poder y su expansión justamente en transgredir la Toltecayo y el pensamiento de Quetzalcóatl y crearon un pensamiento sustentado en Huitzilopochtli, que es un pensamiento materialista, guerrero, de poder, y sí les dio poder, pues, 80 años. Pero ese poder está sustentado en la cuestión de la negación de la Toltecayo y de Quetzalcóatl. Y cuando aparece un tipo asesorado por Malinche diciendo que él es el capitán de Quetzalcóatl y que además trae 300,000 guerreros texcocanos atrás de él, bueno, entonces vamos a ver una guerra civil, una guerra religiosa, y tenemos que buscar la otra cara de la moneda, ver lo que es la invasión desde otra perspectiva, y eso, insisto, es pensamiento crítico. No quiere decir que esa sea la verdad verdadera, no, la verdad es múltiple, diversa y a veces opuesta, pero tenemos que empezar a buscar otras formas de entender la historia, porque si Hernán Cortés y sus cartas de relación y luego su libro escrito bajo el seudónimo de Bernal Díaz del Castillo, que nunca existió, fue el mismo Hernán Cortés que escribió ese libro, porque la corona española le montó un juicio de residencia y le prohibió regresar a la náhuac y le prohibió escribir sobre la náhuac, tuvo que hacer ese libro con esa trampa de hacerse un seudónimo. Si fuera cierto lo que Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés escriben en sus mentiras, pues resulta que Atila, Gengis Khan, Alejandro el Magno, Julio César, Napoleón, pues serían Mary Poppins al lado de Hernán Cortés, porque él con 550 hombres derrota a un magno imperio azteca, y esa es una falsedad. Entonces yo creo que necesitamos rehacer la historia, poner en el justo lugar que merecen los mexicas, las obras de arte que crearon los mexicas, el poder que lograron crear de la noche a la mañana está sustentado en la Toltecayo. Y la profecía va en mi sentido de que si China hace 70 años es uno de los países más pobres y corruptos del mundo, ve hoy lo que es después de 70 años, fundamentado en cultura ancestral. Y lo que podremos hacer nosotros, la cultural ancestral, hacer un lado el mito de los mexicas y empezar a ver la Toltecayo y empezar a ver la grandeza en principios y en logros humanos para poderlo seguir. Retomar el sistema alimentario, retomar el sistema de salud, retomar el sistema de educación y el sistema de organización. Y entonces sí podremos retomar lo que siempre hemos sido y que en estos últimos 500 años pues ha sido pues una pesadilla la que hemos vivido, pero tenemos que despertar como China vivió 200 años en esa pesadilla de colonización, pero despertó el dragón y vean ustedes que hoy es el siglo XXI de los chinos. Probablemente si despertamos podemos participar en ese siglo, no como imperialistas, no como guerreros, no como explotadores, sino como con la Toltecayo dándoles una opción a la humanidad de una forma de ver el mundo y la vida de manera equilibrada. Con esto pues termino mi exposición, me llevé 1 hora y fracción y llego entonces al punto, Miguel Ángel, que estoy entonces abierto a las preguntas, comentarios, y quiero decirles de antemano que yo no tengo la verdad en la mano, ni la asumo, ni soy historiador, y que estoy en la mejor disposición de aprender y de escuchar. No me gusta discutir. Si alguien no cree en lo que yo digo, lo respeto y punto. No tengo por qué tratar de convencer a alguien de algo, pero sí me puedo enriquecer. Así que muchas gracias y estoy a su disposición.